Se levantaba antes de que saliera el sol. Cuando los demás dormían, ella ya estaba de pie. Cuando los demás descansaban, ella todavía seguía. No pidió reconocimiento. No exigió aplausos. Solo siguió adelante, un día después del otro, con esa certeza silenciosa que tienen las personas que saben que el esfuerzo tiene sentido. Y se lo dijeron siempre, la familia, los vecinos, la sociedad entera. Trabaja duro, ahorra lo que puedas, aguanta, que al final hay recompensa, que al final hay descanso, que al final hay un lugar tranquilo donde vivir con paz. Y ella creyó porque tenía razones para creer, porque lo vio en sus padres, porque lo vivió en sus abuelos, porque era lo que se suponía que pasaba cuando uno hacía las cosas bien. Pero cuando llegó ese momento, cuando el cuerpo ya no dio más, cuando los años se acumularon, cuando por fin se sentó a respirar después de décadas de entrega, la realidad fue completamente distinta a lo que le habían prometido. El alquiler subió, la pensión no alcanzó. Y de pronto, con toda una vida de trabajo a sus espaldas, tuvo que enfrentarse a la pregunta más humillante que puede hacerse un ser humano. ¿Y ahora dónde voy a vivir? Detente un momento en esa pregunta. Siente el peso de esas palabras, porque eso, exactamente eso, es lo que están viviendo hoy miles y miles de adultos mayores. Personas que no fallaron, personas que no fueron irresponsables. Personas que hicieron todo lo que se supone que debían hacer y que de todas formas llegaron al final de su camino sin un lugar seguro donde descansar. Hoy vamos a hablar de esa realidad, de por qué está ocurriendo y de lo que todavía, a pesar de todo, se puede hacer. Imagina esto. Cada mes, el mismo monto llega a tus manos, una cantidad fija, una cantidad que no sube aunque todo lo demás sí suba. El gas sube, la comida sube, los medicamentos suben, el alquiler sube, pero tu ingreso se queda exactamente donde estaba. Así vive hoy un adulto mayor que depende de una pensión. Y de ese ingreso fijo, muchos destinan entre el 40% y el 60% únicamente al alquiler. Solo al techo. Antes de comprar un pan, antes de pagar una consulta médica, antes de cargar el teléfono para llamarle a sus hijos. Lo que queda después de pagar la renta no es vida, es sobrevivencia. Es calcular cada peso, cada centavo, cada gasto con una precisión angustiante que ninguna persona debería necesitar a esa edad. Y cuando ni siquiera eso alcanza, aparecen las salidas que en realidad son heridas. Hay quienes regresan a vivir con sus hijos, no porque lo hayan planeado, no porque sea lo que soñaron para esta etapa, sino porque simplemente no tienen a dónde más ir. Y la familia recibe con amor, claro que sí, pero el espacio es pequeño, los horarios chocan, la vida de unos interrumpe la vida de los otros. Y en silencio, siempre en silencio, el adulto mayor carga con algo que nadie en esa casa se atreve a nombrar. La sensación de ser una carga, de estorbar, de haber llegado a un lugar donde no estaba en los planes. Hay quienes rotan, de casa de un hijo a casa de un hermano, de casa de un sobrino a casa de un amigo, llevando consigo una maleta pequeña y una dignidad que se va desgastando con cada traslado, y hay quienes nadie ve. Quienes duermen en lugares que prefiero no describir porque la imagen duele demasiado. Personas que levantaron familias, que sostuvieron hogares, que dieron todo lo que tenían, hoy sin un lugar propio donde dormir. Quiero que te detengas aquí conmigo un momento, porque lo que voy a decir ahora no es fácil de escuchar, y no debería serlo. Hay una decisión que miles de adultos mayores toman cada mes. Una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. Pero ¿qué ocurre? En silencio, sin que nadie lo registre, sin que aparezca en ningún titular. ¿Pago el alquiler o compro los medicamentos? Así, sin adornos, sin matices. Esa es la pregunta, porque cuando el ingreso no alcanza para las dos cosas, hay que elegir, y cualquier cosa que se elija tiene un precio. Si se paga el alquiler y se dejan los medicamentos, el cuerpo empieza a pagar esa deuda. La presión arterial que estaba controlada vuelve a subir. El azúcar que se mantenía estable se dispara. El dolor que era manejable se vuelve constante. Y lo que podría haberse atendido con un tratamiento accesible se convierte, con el tiempo, en una emergencia médica que ya no tiene solución sencilla. Y la comida, que parece lo más negociable de todo, es siempre lo primero que se sacrifica. Se come menos, se elige lo más barato, no lo más nutritivo. Se saltea una comida, se estira lo que queda hasta donde alcance. Y con el tiempo, una mala alimentación en un cuerpo que ya cargó décadas de esfuerzo no es un inconveniente menor. Es el inicio de un deterioro que avanza callado, que no duele de golpe, pero que poco a poco va apagando la vida. Esto ocurre hoy,
en casas que desde afuera parecen normales. Y luego está lo que nadie quiere imaginar: el desalojo. Para cualquier persona, perder el lugar donde vive es un trauma, pero para un adulto mayor tiene una dimensión diferente, más profunda, más destructiva, porque esa casa no es solo 4 paredes. Es la taza donde toma el café cada mañana desde hace 20 años. Es el sillón desgastado que conoce exactamente cómo se acomoda a su espalda. Es la ventana por donde entra la luz a la misma hora todos los días. Es la rutina. Es la continuidad, es la evidencia diaria de que todavía existe, de que todavía tiene un lugar en el mundo. Cuando eso desaparece de golpe, cuando llega una carta fría, o peor, cuando llegan a tocar la puerta, algo se rompe adentro que no tiene nombre en ningún manual médico, pero que los médicos reconocen de inmediato. El estrés del desalojo en una persona mayor tiene consecuencias físicas medibles y documentadas. La presión sube de forma peligrosa. El sistema inmunológico se debilita. El corazón acusa el golpe. El cuerpo entero entra en un estado de alarma del que muchos ya no logran recuperarse del todo. Y lo más doloroso es esto: la mayoría de quienes pasan por un desalojo no sabían que tenían derechos, no sabían que existían protecciones legales, no sabían que podían haber cuestionado ese proceso, que podían haberlo detenido. Nadie se los dijo, y así, sin saberlo, perdieron lo único que les quedaba. Esta crisis no llegó sola, no es mala suerte colectiva. Es el resultado directo de decisiones que se tomaron durante años y de muchas otras decisiones que nunca se tomaron. Nuestra región está envejeciendo. Cada vez hay más personas mayores y ese número va a seguir creciendo. Eso, en sí mismo, no es un problema. Vivir más años es una conquista de la humanidad. El problema es todo lo que no creció al mismo ritmo. Mientras la población envejecía, el mercado de vivienda tomó otro camino. Los precios del alquiler subieron. Los edificios nuevos se construyeron para quienes pueden pagar más. Las ciudades se diseñaron para el consumo, no para la vejez digna. Y a todo eso hay que sumarle una realidad que marca la historia de millones en nuestra región. Décadas enteras de trabajo informal, sin cotización, sin seguridad social. Personas que sostuvieron economías enteras desde las sombras de la informalidad y que llegaron a la vejez sin ninguna red que las sostuviera. El sistema no fue diseñado para ellas, y esa omisión hoy tiene cara, tiene nombre y tiene una edad que todos alcanzaremos. Pero este no es un relato sin salida. Las soluciones existen. Son difíciles de implementar, son lentas, y ninguna sola es suficiente. Pero son reales, y hay experiencias concretas que demuestran que otro camino es posible. La primera: construir vivienda pensada en serio para quienes la necesitan, no en las periferias, no sin servicios, vivienda digna, bien ubicada, cerca de hospitales, de transporte, de vida, espacios donde envejecer no sea un castigo. La segunda: proteger a quienes alquilan de los aumentos abusivos, porque hoy un arrendador puede subir la renta brutalmente de un mes para el otro y el adulto mayor, sin ahorros y sin opciones, no tiene a dónde ir. La tercera: invertir en que la gente pueda envejecer en su propia casa. Apoyo con tareas del hogar, visitas de salud, pequeñas adaptaciones al espacio. El costo es mínimo comparado con lo que se ahorra en salud, y lo que aporta a la dignidad es infinito. Y la cuarta, la más hermosa de todas: la vivienda intergeneracional. Adultos mayores y jóvenes compartiendo un espacio. Uno da techo accesible, el otro da compañía y presencia, y entre los dos, sin que nadie lo haya planeado exactamente así, se crea algo que los dos necesitaban desesperadamente. No estar solos. Quiero pedirte algo antes de que termines de escuchar esto. Piensa en alguien, una persona concreta, tu abuela, tu abuelo, el vecino mayor que antes saludaba desde la puerta y que ya casi no sale, la señora del mercado que cada vez compra menos, el hombre que se sienta solo en el parque todas las tardes. Esa persona tiene historia, tiene décadas de vida vivida, de decisiones tomadas, de sacrificios que nadie contó, de madrugadas que nadie vio. Tiene todo eso dentro. Y quizás también tiene una pregunta que nadie le ha hecho en mucho tiempo. ¿Estás bien? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Estás bien donde vives? A veces la diferencia entre que alguien caiga o se sostenga no es una política pública. A veces es esa pregunta. Ese momento en que alguien se da cuenta de que todavía importa, de que todavía hay alguien que lo ve. Esta crisis existe en parte porque hemos decidido no verla, porque es más cómodo asumir que el sistema va a funcionar, que la familia va a resolver, que alguien más se va a encargar, pero nadie más se está encargando.
Y mientras esperamos que alguien actúe, hay personas reales pagando ese precio con su salud, con su paz, con lo que les queda de vida. La dignidad en la vejez no debería ser un privilegio, debería ser una garantía para todos, sin excepción. Si este tema te tocó, si reconociste en estas palabras a alguien que conoces o que amas, comparte este video, que llegue a quien lo necesita, que alguien más sepa que no estás solo. Y si aún no nos acompañas en este canal, este es el momento. Suscríbete, aquí seguiremos hablando de lo que importa y de lo que nadie más quiere decir. Hasta la próxima.